En esta oportunidad nos acompaña Marité Bustamante, ex regidora metropolitana de Lima y promotora de la campaña Habla Castañeda. Precisamente vamos a conversar con ella sobre los casos de corrupción que vuelven al actual alcalde de Lima, Luis Castañeda Locio, y por los cuales no responde hasta el momento. Bienvenida, Marité. ¿Cómo Muchas estás? gracias, Carlos. Un gusto estar en Otra Mirada. Bueno, comencemos por los casos de corrupción. Hace poco estalló en un escándalo que todos los medios han callado, o sea, los medios grandes, por la publicidad que coloca la Municipalidad de Lima. Eso es lo que se entiende. No, los programas de la noche, los domingos, no han analizado los casos de Castañeda, a pesar de este escándalo de OAS, donde se ve que una exfuncionaria de su periodo anterior, cuando todavía era alcaldesa Susana Villarán y ya había ganado Castañeda, impidió que se firmen los contratos del Vía Parque Rímac. Y para hacerla rápidamente, porque tú nos vas a explicar, hizo las negociaciones con una persona, presidente, el jefe de los jefes de OAS, que hoy está preso, ¿no? Exacto. Entonces, explícanos un poquito más sobre este caso. Sí, tú lo has dicho bien, y Rosa María lo ha titulado bien, El mudo y sus muditos, ¿no? Porque Rosa María Palacios. Rosa María Palacios, porque parece que la prensa, digamos, masiva o grande acompaña al alcalde Castañeda en su silencio, ¿no? Frente a una denuncia de reporteros que tienen los suficientes elementos para iniciar una investigación fiscal. El propio procurador anticorrupción ha señalado que él considera que hay indicios para investigar por delito de asociación ilícita para delinquir, negociación incompatible y colusión. ¿Por qué? Porque lo que sucede es lo siguiente. Durante octubre del 2014, cuando ya Castañeda había sido electo, él inicia a través de Giselle Segarra una negociación con Luis Piñeiro, que era el presidente de OAS en ese momento, hoy preso por corrupción por el caso Lava Jato. Y en esta negociación lo que le pide es que no firme el contrato de obras de Río Verde. ¿Qué era Río Verde? Para que todos sepamos, era el proyecto más grande de generación de área verde y recuperación de la ribera del río Rímac, que iba a dotar a la ciudad de 25 hectáreas de áreas verdes. Para pasear por el río, como ahora no se puede. Como ahora no se puede, y además porque es un espacio degradado en el que, ojo, recordemos, vive gente. Tanto en la margen izquierda del río Rímac como en la margen derecha hay personas que viven y que viven en las peores condiciones. Hay una comunidad de chipivos también. Exacto. Parte del proyecto Río Verde era la reubicación de la comunidad chipiva a una vivienda comunal como corresponde a su condición de pueblo indígena en Campoy. De hecho, se logró comprar el terreno y finalmente no se ejecutó porque la obra de construcción era parte del contrato de obras de Río Verde que Castañeda impide que se firme. A cambio, digamos, ¿cómo es que se lee este caso para reconocer que hay colusión? El primer elemento es esta intervención irregular, ilegal, en un contrato de concesión privada cuando él aún no era alcalde en función. Pero sus defensores, Mariela Balbi, todos estos muditos que ahora ya están hablando, pero en defensa de Castañeda, primero no decían nada, ahora ya han salido a defenderlo, dicen, pero, y Aldo Mariatti, pero ya era alcalde, ya era electo y no quería firmar el contrato, está bien pues que lo paralice, bueno, ¿no? Espero que la justicia les dé la razón en el siguiente sentido. La jurisprudencia penal peruana, en el caso Curi, estableció que cuando hablamos de una autoridad política electa, para efectos penales, esta es funcionaria pública desde el día que lo eligieron. Entonces, por ejemplo, para la teoría del caso de la Procuraduría, cuando señala que Castañeda ha podido cometer colusión, en realidad sería importante señalar que él fue electo desde el primer día, pero intervino en todo ese proceso como funcionario y por tanto negoció un intercambio desde la municipalidad cuando él fuese a llegar en enero del 2015. O sea, lo están defendiendo mal. Lo están defendiendo muy mal, pero... Para términos legales, en términos penales. legales, penales. Y creo que es importante lo que has dicho porque el caso se termina de leer cuando llegamos al 2015 y a lo que finalmente pasó con el dinero del fideicomiso de Río Verde, que eran 74 millones. Lo que terminó pasando con ese dinero es que se construyó el bypass de 28 de julio. Y se construyó en medio de un conjunto de irregularidades que fueron denunciadas en ese momento y que hoy han sido recogidas por Espacio Libre. Por ejemplo, el 17 de marzo es un día clave para la gestión pública y para todo funcionario que se considere eficiente, porque Castañeda en un solo día logró aprobar
que el perito externo se pronuncie sobre la viabilidad económica de la propuesta enviada por OAS. Logró firmar el contrato de obras del bypass del 28 de julio. Logró sacar la autorización para el cierre de vías para iniciar la obra. Logró autorizar el inicio de obras y además mandó el expediente técnico al Ministerio de Transporte y Comunicaciones para que le apruebe la obra de la construcción. Todo un día, en la mañana, después se fue a almorzar. Es la velocidad del alcalde Castañeda. Pero sus defensores, por ejemplo, Mariela Baldi, que la acabamos de citar, ella dice que esa obra es súper eficiente y que se permite llegar al centro de Lima en 25 minutos. Estás desde la avenida Arequipa en Miraflores a la plaza, en la plaza de armas en 25 minutos. Primera vez que me entero de eso, yo no sabía. Bueno, no sé qué ruta y a qué horas pasa la señora Mariela. La madrugada, de repente. Quizás, pero lo real es que esa obra no resuelve el problema del tránsito en la ciudad. ¿Cuál es el gran problema del bypass de 28 de julio? Lo primero es que va en contra de todas las tendencias urbanas que buscan promover el transporte público y la movilidad no motorizada y, digamos, desincentivar el uso del auto privado. El bypass hace todo lo contrario, genera espacio para incentivar que sea el auto privado el que prime en la ciudad, perjudicando no solo esa intersección, sino a toda la ciudad. Y lo segundo, que es un problema en el bypass de 28 de julio, es que es una intersección de una avenida de 50 intersecciones. Entonces lo único que ha logrado es trasladar el tránsito de 28 de julio a Paseo Colón. A la siguiente cuadra. Exacto. Entonces creo que además de que ya se ha dicho, la propia Contraloría lo ha señalado y la Defensoría se ha sumado al informe, que allí hay un problema de sobrecostos de la obra que no pueden llevarnos a aseverar cuál es el precio real de la obra de bypass. Además, la conversación entre la exfuncionaria y de Castañeda y el presidente de OAS por WhatsApp directamente, se hablan de que hay que celebrar con una botella de champán, como si esto se tratara de un negociado, ¿no? Sí, bueno, en realidad yo creo que lo que sucede es que Castañeda necesitaba del fideicomiso de Río Verde, que eran 74 millones de dólares, que como no son en estricto dinero que viene de las arcas públicas, puede usarse bajo un régimen flexible que permite dos cosas: ejecutar rápidamente el dinero, pero sobre todo ejecutar sin controles. Entonces todo pasa por ahí. Ahora, Patricia Juárez, que también que es regidora de Lima, teniente alcaldesa, y es la defensora escudera número 1 del alcalde Castañeda, sale a decir, oye, esto es entre privados, que es lo mismo que dijeron con el caso Comunicore. Exacto. Y con eso estoy diciendo que hay varios casos, ¿no? Tenemos el caso OAS, el caso Comunicore, el caso Parque de las Leyendas, el caso de la donación de terrenos para el cementerio de gente de Sodalicio, a pesar de todos los cuestionamientos. Entonces, ¿nos puedes explicar rápidamente estos casos? Sí, a ver, el caso Ancón es la cesión de 43 hectáreas destinadas a un parque zonal en Ancón, a una asociación vinculada al sodalicio para que hagan un cementerio privado. Es decir, la ciudad pierde 43 hectáreas de espacio público y de área verde para que una asociación vinculada al sodalicio, que es una orden cuestionada en la iglesia, haga un negocio privado de cementerio. En el caso Parque de las Leyendas, el regidor Hernán Núñez denunció que había un problema con los boletajes y que en realidad no se estaba rendiendo cuenta de cuántas personas entraban y por tanto no se sabía qué sucedía con el dinero o cuál era la cantidad de dinero que entraba al parque por entradas, además de que no se estaba destinando dinero para pagar la alimentación de los animales y tenían que matar animales de una zona del parque para alimentar a otros, ¿no? Con esa gravedad de administración de un o sea, espacio. La caja ahí estaba siendo mal administrada, por decirlo menos. Y de hecho un funcionario es retirado de la administración del parque porque también Hernán denuncia que era una persona condenada por tráfico ilícito de drogas. Eso todo en la gestión de Castañeda. Sí, pero el caso más grande es el caso de OAS, que involucra no solo los 74 millones de dólares del fideicomiso, ojo, sino que involucra un contrato de concesión que le da al privado 30 años de los peajes de Lima, bueno, de los 2/3 de los peajes de Lima, por una inversión de 700 millones de dólares, ¿no? O sea, la intervención de Castañeda no es cualquiera, es probablemente la intervención en el contrato de concesión más grande que tiene la ciudad de Lima. Y se la da a una empresa cuyo presidente está preso por corrupto, y que es el mismo que estaba dialogando con ellos a través de una exfuncionaria. Ellos firman el contrato de concesión en el año 2009. Pero también está el caso de compra de armas no letales. Exacto, ¿no? Se demuestra que
De hecho, ya hay un informe de la Contraloría, entiendo, que demuestra que fue una compra dirigida, ¿no? Es decir, ya se sabía qué empresa iba a ser la que brinde las armas no letales cuando debió haber pasado por un concurso público, y además entiendo que esta empresa no estaba autorizada para comercializar las armas que comercializa. Full irregularidades, y bueno, el caso Comunicore, que es en la gestión anterior de Castañeda, que no quedó nada claro, ¿no? El Tribunal Constitucional aprista lo liberó, o lo sacó del caso. Sin embargo, recordemos que hoy los principales gerentes de Castañeda durante la gestión del año 2009 están siendo procesados no solamente por los delitos vinculados al uso de los recursos públicos, sino además por el lavado de activos, porque recordemos que todos esos 34 millones que se paga a la empresa Comunicore terminan siendo recogidos por personas individuales en pequeños montos en el banco, que luego ellos han reconocido que le entregan a una persona a cambio de un pago, ¿no? Bueno, hay suficientes elementos como para que por lo menos el señor Castañeda no solamente dé explicaciones, sino de explicaciones ante la ley, ante los juzgados, responda ante la justicia, ¿no? Exacto, nosotros creemos que la fiscal Mónica Silva tiene elementos suficientes en el caso OAS para iniciar una investigación fiscal. ¿Y por qué tanto lo defienden? Bueno, ¿Por qué es intocable? ¿Por qué es impune? La impunidad de Castañeda está basada, creo yo, en primer lugar en su alianza con el fujimorismo, ¿no? Es indudable. Héctor Becerril se ha resistido a convocarlo a la Comisión de Fiscalización a pesar de los indicios que existen en el caso OAS. Se investiga a todo el mundo, a Toledo, a Ollanta, a lo que sea, pero bueno, a Nadine Heredia. El caso más absurdo de todos es el réquiem de haga algo, señora Susana Villarán, ¿no? O sea, sale el escándalo de OAS en que involucra a Castañeda y la Comisión de Transporte decide citar a Susana Villarán. Entonces ya es una cosa de locos, ¿no? Claro. Creo que eso es un primer elemento. Intocables, Castañeda. Su alianza con el fujimorismo, que además se ha comprometido a aprobar la ley de reelección de alcaldes para que él vuelva a postular en el 2018. Creo que otro elemento importante es su relación con los medios. Es impresionante que los medios hayan abdicado de su función de informar sobre un tema de relevancia pública, como es la gestión del dinero de la ciudad. Sí, no, la mayor vergüenza, de verdad, he sentido vergüenza cuando he leído la columna de Mariela Balbi, porque en vez de decir, oye, vamos a investigar lo que hay aquí, sale a defender la obra, pero de una manera absurda, ¿no? Claro. Es como yo diría, oye, pero... E incluso si estuviéramos frente a una obra eficiente, eso no... digamos, no disculpa, no excusa de que haya una negociación cuando él no tenía las competencias para hacerla, ¿no? Ahora bien, tú estás promoviendo también la campaña junto con una serie de personas y políticos, la campaña Habla Castañeda. Exacto. ¿Qué busca? ¿Quiénes son? ¿Cómo está esta campaña? Bueno, la campaña Habla Castañeda es una iniciativa ciudadana de demanda de rendición de cuentas. La demanda de rendición de cuentas está regulada en el artículo 31 de la Constitución y en la ley 26.300, Ley de Participación y Control Ciudadano. ¿Qué dice esta demanda de rendición de cuentas? Que cuando hay una autoridad reticente a dar información pública sobre lo que hace con los recursos de la ciudad, un colectivo ciudadano se puede organizar, presentar 25.000 firmas válidas ante la OMPE, y una vez que la OMPE acredita que estas firmas corresponden a ciudadanos de Lima, remite al alcalde Castañeda un pliego de preguntas sobre ejecución presupuestal que los ciudadanos hayamos elaborado, y el alcalde Castañeda tiene la obligación de contestar ese pliego de preguntas. ¿Y cómo va con la recoge Bueno, firmas? vamos muy bien, estamos alrededor de las 17.000 firmas ya, esperamos poder llegar a la meta en la primera semana de diciembre. Tenemos además un aliado importante en la lucha anticorrupción como es Proética, que se ha sumado a la recolección de firmas y se ha comprometido con una cuota mínima de firmas de 5.000 firmas, desplegando un conjunto de voluntarios anticorrupción en las principales universidades de nuestra ciudad. Y además tenemos, creo yo, una oportunidad desde Habla Castañeda para posicionar problemáticas vecinales que han sido invisibilizadas justamente por este silencio de la prensa, ¿no? Y que se surgen a propósito de la imposición de obras por parte del alcalde Castañeda. Las principales, los bypasses. El alcalde Castañeda ha aprobado, bueno, la mayoría en el Consejo Metropolitano, que es de Solidaridad Nacional, ha aprobado un plan de desarrollo local concertado, que no tiene nada de concertado porque no le he preguntado ni siquiera a los alcaldes distritales, un
priorizar 2.000 millones de soles para construir 24 obras, entre las cuales hay 18 bypasses. Es la fiesta de los bypasses del alcalde Castañeda. Pues son muy rentables. Muy rentables para el contratista, imagino, porque no resuelven los problemas de la ciudad. Y quiero contarte esto es porque es grave. 10 de estos 18 bypasses se encuentran sobre la avenida Salaberry y sobre la avenida República de Panamá. Bypasses que no han sido justificados técnicamente, que no han sido consultados con los vecinos de esa zona y que además, creo yo, no responden a los problemas que la ciudad tiene ni en infraestructura vial ni de gestión del tránsito. Y no quiere terminar de hacer este plan de interconexión de transporte urbano a través de una serie de corredores, porque parece que las combis siguen reinando en Lima, ¿no? Exacto, yo creo que tenemos que agarrar esta oportunidad que nos brinda el caso OAS para no solo interpelar al alcalde en términos de anticorrupción, sino también para preguntarnos qué queremos como ciudad y qué alcalde está a la altura de las necesidades que la ciudad tiene. La reforma en transporte es una necesidad para satisfacer, digamos, demandas básicas del 71% de limeños que usamos el transporte público y que además en un transporte como el que tenemos ahora, en base al sistema comisionista afiliador, pierde en todo el mundo. Pierde el trabajador del transporte que no tiene derechos laborales, pierde el dueño de la unidad que está sometido al dueño de la ruta. Y atropellan gente además, ¿no? Pierde el usuario y además lo que es grave es que no indemnizan cuando comete por ejemplo, el caso de Ivo Dutra, ¿no? Esa muerte tan terrible. Finalmente, el único regidor básicamente que está ahí defendiendo, digamos, la transparencia es Hernán Núñez, que ha salido a denunciar todos estos casos de los que hemos hablado, también creo que es parte de la campaña de la Castañeda, y en este momento lo quieren sancionar en el Consejo Metropolitano. Entonces, exacto. Sí, es una situación bastante grave. Yo he señalado que creo que vivimos en una dictadura local, ¿no? Castañeda no cumple con los procedimientos legales para construir obras, interviene ilegalmente en contratos de concesión antes de ejercer funciones y ahora pretende acallar a la principal oposición en el Consejo Metropolitano imponiéndole una suspensión de su función de regidor, ¿no? Y lo hace en base a una excusa absurda, que es un intercambio de tweets entre Hernán Núñez y la teniente alcaldesa Patricia Juárez, en las que Hernán le increpa a la autoridad municipal la contratación de personas para difamar por redes a sus opositores, porque recordemos que otra denuncia de corrupción es aquella que demuestra que hay funcionarios de la municipalidad contratados para servicios de comunicación que se dedican permanentemente a insultar a quienes critican al alcalde Castañeda por redes. Entonces, en ese contexto, Hernán le increpa a la teniente alcaldesa Patricia Juárez y ella está utilizando esta excusa para ponerle una medida disciplinaria en el Consejo Metropolitano. Lo quieren sacar a Hernán Núñez, ¿no? Porque y lo quieren sacar bajo un procedimiento absolutamente legal, es importante decirlo, porque el Consejo Metropolitano no tiene un reglamento de faltas y sanciones. Proceso ilegal. Es un proceso absolutamente legal, porque no hay ninguna norma que te defina qué es una falta grave y qué sanción corresponde a una falta grave. Entonces es la pura arbitrariedad. Tienen los suficientes votos como para sacarlos. Tienen los suficientes votos para sacarlos, pero al caballazo, ¿no? Esperamos que eso no suceda, no solamente a través de la presión ciudadana, sino porque daría muy malos síntomas de lo que sucede en términos democráticos en la ciudad de Lima. Alcalde Castañeda, corrupción y dictadura en la Municipalidad de Lima. Sí. Bien. Bueno, muchas gracias, muchas gracias a ti, Carlos, por la invitación. Y con nosotros será hasta otra oportunidad. Les invitamos a revisar la página web de Otra Mirada. Ahí encontrarán esta entrevista, otras más y mucha más información.